Empezamos el programa con Bárbara Belloc, que acaba de lanzar para Editorial Sudamericana una nueva colección de literatura erótica, biblioteca erótica. Así es. Empezaron, Bárbara, con 4 títulos que tengo acá: El desnudo, El perfecto sexo, El amor platónico y El beso. No hay mucha tradición en la Argentina de colecciones de literatura erótica. No hay una tradición larga de colecciones. Sí hay alguna tradición de escritura erótica, si querés. Tampoco tanto, ¿no? Tampoco tanta, No. tampoco como un género. Eso ya fue un debate que he tenido, pero en todo caso creo que mi interés fue rastrear en la literatura argentina y también en la literatura del mundo algunos textos que no fueran estrictamente eróticos o que no estuvieran regidos por los parámetros del género, como para abrir un poco la idea de lo que puede llegar a ser la literatura erótica o el erotismo mismo. ¿Con qué criterio los elegiste? ¿Textos que te gustaron particularmente? Fundamentalmente, sí, por una cuestión de gusto. Y luego creo que lo que traté de tener en mente siempre era, bueno, dado que se trata de una colección de erotismo, tener una idea amplia del erotismo, no prejuiciosa y no discriminatoria, que me permitiera incluir fragmentos de cosas insólitas para el erotismo, como por ejemplo, no sé, algunos textos filosóficos, textos de filósofos o qué sé yo, poesía que prácticamente es desconocida para nosotros, qué sé yo, la poesía árabe o andaluza, o textos de narrativa gay o lesbiana, o digamos, gran cantidad de cosas que forman parte de los libros que en todo caso tratan de correr un poquito la frontera, claro, de lo que es, de lo que puede ser erótico, de lo que en general se piensa que es lo erótico. Claro. ¿no? Yo me acuerdo una vez, hace años, vino acá una escritora argentina y contó que había escrito una novela y que la había presentado en España para una colección erótica y le habían dicho, no, es poco erótica, no nos interesa porque nos parece poco erótica. Y acá le dijeron, no, es demasiado erótica, no la publicamos. Es que es una cuestión delicada porque, claro, porque realmente depende muchísimo de la lectura, o sea, más allá de aquellos casos indiscutibles como la pornografía. Digamos, hay literatura que vos la lees y cumple con los requisitos de la pornografía y decís, caramba, bueno, esto es literatura pornográfica. Pero luego, aquello que ronda o que pretende acercarse al terreno de lo erótico se encuentra con suelo bastante incierto, ¿no? Y realmente depende muchísimo de la lectura. Lo que pasa, ¿se puede hacer un corte tan rotundo, erótico, pornográfico? Yo creo que no. Por eso incluí cosas que van así como de la alegoría a la pornografía. Traté de incluir todos los registros posibles. Claro. Porque por lo pronto para mí el erotismo está en todos esos registros. Y me imagino que la riqueza del lector puede estar en eso, en descubrir que está en todas esas variantes. Seguro, ¿no? seguro. Estos 4 títulos son como un comienzo, se supone que va a seguir apareciendo esta colección. Son como un comienzo con dedos cruzados. Ahora todo es así, ojalá, si Dios quiere. Todo es cauteloso. Todo es cauteloso, pero sí. Bueno. Pero la idea es continuar. La idea es una continuar. colección de literatura erótica. Sí, sí, incluso publicando, como te decía antes de grabar, algunos ensayos sobre sexualidad, claro, digamos, entrar al tema no solo por el lado de la literatura, siempre la literatura es la mejor puerta de entrada para los temas, por lo menos para los lectores o para gente como nosotros, pero también la idea es luego publicar algunas otras cosas vinculadas a sexualidad, que es un tema que falta y que... Es que acá yo creo que es la primera vez, no sé si hubo otras colecciones. En España hay una muy conocida, La sonrisa vertical de Tusquets, que ya tiene muchos años, unos cuantos años, pero acá creo que no ha habido. No, ha habido como algunos intentos, más que nada como de libros sueltos. Antologías. Antologías. Pero una colección me parece que no he visto. No. Bueno, llegó. Aquí estamos. Suerte. Muchas gracias. Ojalá ande bien. Gracias, Bárbara. No, gracias a vos. Bueno, este fin de semana fui a ver Israfel al Teatro Cervantes y lo he invitado a Abelardo Castillo, por supuesto. ¿Qué tal? Hola, Abelardo, para que nos hable de esta obra que se había puesto, se puso en muchos lugares del mundo y en la Argentina inclusive, pero en Buenos Aires no se había vuelto a poner desde aquella famosísima puesta con Alfredo Alcón, que dirigió en Ledesma en el 66. 66, claro. Nunca más se había puesto. Se hizo en Buenos Aires, pero la puesta venía desde Córdoba. La había dirigido Rubén Benítez. Ajá. Y la puesta original se hizo en Córdoba en el 77 más o menos.
Y se llegó a hacer acá también. Y se llegó a hacer acá, pero sin demasiada difusión, sobre todo por la época en que estamos viviendo los argentinos. Vino la pieza Balada porque allá había ganado la Estrella de Mar, y se hizo en el Santa María del Buen Aire acá. Sí. No estuvo mucho tiempo. Y es un teatro más chico. Claro, un teatro más chico, claro. Y además un teatro lateral que siempre ha tenido una relación curiosa con las piezas que se han montado, no es un teatro de los de buena suerte, por decirlo así. ¿Qué cosa pasa algunas veces con salas eso? Sí, tiene que ver con el lugar, también tiene que ver con la pieza seguramente, ¿no? Y en esta puesta de Benítez trabajaba, había una actuación notable que era de Leirado, que él hacía uno de los personajes que hacía de Lipar, y el Pou lo hacía Juan Vitale, que también estaba muy bien. Pero ¿En qué año fue esto? Esto fue entre el 76 y el 77. Mirá. Se había empezado a ensayar antes del golpe militar, ¿no? Claro. Y después se siguió haciendo. Ahora, esta obra que yo aproveché porque ahora se reeditó, ahí la estamos mostrando, en estos días, coincidiendo con el estreno, se reeditó Israfel, la estuve leyendo y pensaba, vos tenías menos de 30 años cuando escribiste este texto. Cuando lo escribí tenía 24, claro. Porque fue en 1959. Sí. Después lo reescribiste. Lo reescribí entre el 59 y el 61 y se montó en el 66. Yo ahí sí tenía 30, 31 años, ¿no? Pero ya en el 63 había ganado el premio de la UNESCO, pero la escribí muy joven. ¿Con esta obra? Con esta obra. Sí. La escribí después de El otro Judas, es decir, que la escribí también bastante joven, tenía 22 años cuando escribí El otro Judas. Todavía no habías publicado cuentos. Cuando escribí El otro Judas, no, en realidad el primer libro mío que se publicó fue El otro Judas. Mirá. Y fue la primera obra que se estrenó. Sí. Cuando se publicó y se estrenó Israfel, sí, ya había publicado Las otras puertas y Cuentos crueles, pero cuando escribí las dos obras todavía no tenía publicado ningún libro de cuentos. Yo te digo esto porque pensaba, ¿cómo será ver después de tantos años y tanta vida vivida una obra? ¿Te reconoces en un texto que hiciste hace tanto tiempo? Sí, me reconozco totalmente, incluso a veces reconozco las mejores partes mías en ciertos textos muy viejos, ¿no? En Israfel me reconozco como me reconozco en El otro Judas. Por supuesto, hoy tal vez la hubiera escrito de otra manera, no me hubiera atrevido a ciertas exageraciones dramáticas que tiene la pieza, pero que parece que funcionan. Y creo que hay textos que deben escribirse de muy joven, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo texto que deben escribir? Claro, es decir, cuando uno es muy joven tiene un gran desparpajo y una enorme audacia al margen de una cierta ignorancia, lo que le permite tomar con naturalidad casi cualquier tema. Yo no sé si hoy se me ocurriera escribir sobre la vida de Poe, si no pensaría mucho antes de hacerlo, ¿no? Un escritor norteamericano, bueno, y lo mismo me pasaría con El otro Judas, ¿no? Tantas versiones ha habido de Judas, ¿por qué retomar Judas? Eso cuando empecé a escribir El otro Judas a los 22 años ni me lo planteaba. Ni te lo planteaba. Sencillamente quería escribir una obra sobre Judas y estaba absolutamente convencido que era memorable, cosa que te empieza a pasar mucho menos cuando creces, ¿no? Otra cosa que yo pensaba era un momento, bueno, cuando se estrena Israfel, años 60. 66. 66, era un teatro, el teatro que en ese momento se imponía era un teatro localista, te Exactamente, diría. claro. Y se trataba más que problemáticas individuales, como puede ser la de Poe, problemáticas colectivas. Claro, bueno, era. O sea, ibas contra toda la corriente. Iba contra toda la corriente, por supuesto sin proponérmelo, ¿no? Yo no escribí Israfel para que fuera montada, la escribí por una necesidad personal mía, y hasta pensé que era irrepresentable por la cantidad de personajes, por la dificultad de la puesta, porque yo pido un solo Poe y ese Poe tenía que estar prácticamente 2 horas y pico en escena. Acá se desdoblan, esta puesta está desdoblado, el Poe joven y el Poe grande que hace Rubén Estela. Claro, y pero no pensé en ese tipo de problemas, sencillamente pensé que tenía ganas de escribir una pieza sobre la vida de Poe. La pregunta era esta justamente, no que te planteara los problemas, porque a los 20 y pico no te planteas ninguno de esos problemas, sino lo que me llama la atención es que se te hubiera ocurrido personaje Poe. Lo que pasa, porque vos eras un personaje de la época, o sea, estabas muy metido con todos los ambientes de ese momento. Pero también estaba muy cerca de Poe, de la vida de Poe y de la obra de Poe desde mi infancia. Sí. Además,
mi parte nacional y argentina en el sentido localista de la palabra está distribuido en mis cuentos. Tanto Las otras puertas como los cuentos crueles son cuentos realistas, cuentos que pertenecen, sobre todo los cuentos crueles, al momento en que estábamos viviendo. Pero en el teatro siempre me gustó tomar otro tipo de temas que son tradicionales en el teatro. El teatro es probablemente el género donde mejor se puede apoyar lo histórico, como lo ha demostrado el teatro del mundo. Shakespeare, las obras de Shakespeare muy raramente ocurrían en Inglaterra y no las mejores. Es decir, ni Romeo ni y Julieta, ni Macbeth, ni Hamlet, el mercader ni el mercader, ¿no? E incluso en el paradigma de nuestro tiempo, de nuestra juventud, que era Sartre, el teatro de Sartre, es también El diablo y Dios, Las moscas, o Camus con Calígula, claro. Es decir, que siempre el teatro permitió esa especie de reedición histórica. En la Argentina eso es más difícil por un problema de lenguaje, porque ¿cómo hacemos hablar a Napoleón, por ejemplo, los argentinos? De tú, de che. Es complicado. Es muy complicado, entonces hay que resolver el problema de alguna manera, ¿no? Yo, por supuesto, elegí el tú, que era el lenguaje que me parecía más adecuado para que hablaran Poe y los personajes que lo rodean, pero recuerdo que David Viñas, cuando escribe Tupac Amaru, lo escribe de usted, justamente porque debía resolver ese problema. ¿Cómo hablan esos personajes? De tú le resultaba artificial seguramente a David, pero de vos también resultaba artificial. Por ahí más. Y por ahí más, claro. Suponete una obra como el otro Judas, donde están los apóstoles de Jesús. Y Pedro no le puede decir a Juan, che, Juan, vení, ¿no? Es muy chocante, sí. Es muy chocante. Y creo que es por un problema de no estabilización todavía de nuestro idioma, y al hablar de nuestro idioma estoy hablando del idioma de los argentinos, ¿no? Que no se ha tocado muchas veces el teatro histórico. Pero de todas maneras, cuando yo escribí Rafael, también ya se había escrito La peste viene de Melos, o se estaba escribiendo Amarillo de Somigliana, vale decir que o de Checo iba a escribir o estaría escribiendo más o menos en ese mismo momento su versión de una obra griega que es El Reñidero, ¿no? El Reñidero, claro, cómo no. Y en ese momento, bueno, ganaste este premio de la UNESCO y eso permitió que el texto fuera, porque fue una obra que tuvo una repercusión enorme. Sí, pero eso no lo permitió del todo, la obra fue prohibida por contener alusiones. ¿Qué, en la época de Onganía? No, antes. En la época de Onganía se dio, fue en la época de Frondizi, que fue una de las persecuciones. Estamos viendo escena. ¿En la época de Frondizi fue prohibida? En la época de Frondizi, sí, por contener alusiones peyorativas a la democracia, pero en esa época se prohibió también a Bernard Shaw y se había prohibido una obra de Roberto Art. ¿Sabés, Abelardo? Es importante esto que estás diciendo. Yo nunca había escuchado que pasaran estas cosas en la presidencia de Frondizi. Bueno, durante la presidencia de Frondizi fue el plan Coninte. Eso seguro. Se cerraron varias editoriales, revistas literarias como El Guillo de Papel, por ejemplo, o la revista Centro de la facultad. Es decir, fue uno de los momentos más duros para la cultura argentina. Yo recuerdo que se lo llevaron preso a Neruda en esa época, que estaba en la Argentina. Fueron a la casa de Margarita Aguirre, la policía, y alguien dijo, pero es Pablo Neruda, y el que comandaba esa patrulla era un señor que dijo, Nerú, y se lo llevaron preso igual. Creían que estaban llevando preso a Nerú, e igual se lo llevaron. Se lo llevaron de todas maneras. O sea que estas cosas empezaron a pasar antes del golpe. Sí, mucho antes de Onganía. No se habla mucho de esto, y claro que no se habla, se habla porque o tenemos mala memoria o no hay demasiado interés en nombrarlo, pero uno de los movimientos más duros contra la cultura argentina se dio en la época de Frondizi en nuestro país. Ahí fue cuando se prohibió, pero por orden del gobierno, era un decreto estatal, el Grillo de Papel. Y luego sacamos nosotros el Escarabajo de Oro, ¿no? El Escarabajo de que Oro. Además tuvo varias persecuciones, fuimos presos con Lieberman, luego por supuesto nos liberaron prácticamente en el acto, ¿no? Pero había muchos problemas. En la época de Onganía eso ya estaba organizado en otro sentido, pero acordate que en la época de Onganía se fue de la representación de la ópera de Mujía Lainez, se levantó del teatro y se fue. O marzo. Claro, y luego, naturalmente, durante la dictadura de Videla ya la cosa era visible, pero ahí se trataba de genocidio, era
una actitud no solo de, o no ya de censura o de ataque a la cultura. Lo que se estaba diezmando era otra cosa y cayó con eso la cultura. Claro. Pero movimientos dirigidos a la cultura hubo de bastante tiempo antes. Claro, pero fíjate que el gobierno de Frondizi se suponía que era un gobierno, ¿no es cierto?, progresista en un principio. Cuando empezó, sí, claro. Apoyado por muchos intelectuales. Apoyado por muchos intelectuales que luego se tuvieron que ir del país. Seguro. Como David Viñas, como Noé Gitry, como Ismael, como un montón de gente. Estaba apoyado por Sábato, estaba apoyado por... Noé Gitry fue secretario privado. Claro, justamente. Y después se tuvieron que ir del país. Empezó, digamos, con ese apoyo, incluso con la anuencia de Perón desde España. Yo afortunadamente nunca creí en eso, ¿no? Mi generación no creyó en eso. La promoción anterior sí creía en ciertos postulados más o menos heroicos de Frondizi, ¿no? Pero afortunadamente yo nunca creí. ¿La generación tuya no? No, en el 60 no, los del 60 reales, los que empezamos a escribir ya después de la llegada de Frondizi, ¿no? ¿A quién votaron, por ejemplo, cuando asume Frondizi? Y votábamos a la izquierda, cualquiera organización más o menos izquierdista que se pudiera votar era la que se votaba. Nos vamos de tema, pero creo que vale la pena hablar de todo esto, porque es un periodo que no se discute tanto, ¿no? No, ese olvida. La persecución a la cultura en la época. Lo que pasa es que ocurrieron cosas muy terribles. Después claro. Bueno, está bien, pero hay que ver desde dónde viene. Claro. Pero Frondizi llegó a prohibir su propio libro. El libro sobre el petróleo, escrito por Frondizi, fue prohibido en la época de Frondizi. Pero porque por ahí no quería que se recordara lo que él había dicho sobre el petróleo. Así que empezó la censura por su propio libro. Bueno, la obra se estrena en el 66. Se estrena en el 66, gana el premio de la UNESCO en el 63, se estrena en el 66, después de varias dudas la iba a dirigir primero Lautaro Murúa. Y en el 66, Inda, que la había leído, Inda Ledesma, me la pide. Halcón viene de España, yo recuerdo sus palabras, yo esa obra la hago aunque sea gratis, dijo Alfredo, ¿no? Y el elenco era, además de Alfredo, el otro Alfredo Iglesias, Milagros de la Vega, Cuni Vera, bueno, había un elenco muy grande. Y misteriosamente fue un éxito casi escandaloso, porque era un teatro muy grande. Dice el teatro argentino, ¿cuál era el teatro argentino? El teatro argentino estaba frente a la Iglesia de la Piedad en la calle Bartolomé Mitre. Era uno de los teatros más antiguos. ¿Qué habrá ahora ahí? No sé exactamente qué hay. Creo que se quemó en algún momento, algo pasó con ese teatro, pero era un teatro tradicional, pero de 1000 y pico de localidades, había que llenarlo. Y se llena, no por mérito del texto, ¿no? Pues, se llenaba porque la actuación de Halcón era realmente memorable. Halcón, yo leí en alguna parte que fueron 200.000 personas a verla. Más de 200.000, más de 2.000. Sí, porque además se hizo 2 veces por televisión, la misma puesta de Inda, pero dirigida por Bonet, y el personaje de Virginia lo hacía Cristina del Valle. Se hizo 2 veces, o creo que llegó a 3 porque la pidió el público luego. Parece que la vio muchísima gente. Los que no lo vieron en el teatro lo vieron por televisión. Por televisión, y fue en esa misma época. Y sí, fue al año siguiente de que bajara Israfel. Y después se ha puesto en muchísimos otros lugares. Esta misma apuesta que tenemos ahora en Buenos Aires se dio por primera vez en Venezuela, ¿es así? Sí. Caracas, con el grupo Rajatabla. Con el grupo Rajatabla. En el 94. Que dirigía Raúl Brambilla, el mismo director. El director, que además es el director del Teatro Cervantes. Que es el director del Teatro Cervantes. Por eso se juega él una apuesta muy grande al montar Israfel. Sí, porque debe demostrar que no monta una pieza en el Cervantes porque es el director del Cervantes, sino porque es un excelente director. Claro, ¿no? Y porque la apuesta, la obra lo justifica. Es una apuesta que yo no he visto la anterior, yo lamentablemente no lo vi Halcón haciendo Israfel. Pero esta apuesta, por lo que yo imagino, debe ser muy diferente a la otra. Es totalmente distinta. La de Israfel seguía, la apuesta de Halcón de Israfel seguía casi paso por paso el texto. Es decir, empezaba con Pou joven y terminaba en la última taberna. Y el personaje lo hacía únicamente Alfredo. Claro. En cambio, en la apuesta de Brambilla, el personaje está dividido. Hay un Pou joven que hace Menino y el Pou mayor, el de la última taberna, digamos, que lo hace Rubén Estela. Y se empieza con una escena de la última taberna, del último acto de la pieza, y desde allí se reconstruye en la dirección del tiempo, lo que creo que es una enorme originalidad, ¿no? Además, lo que a mí me llama profundamente la atención de esta pieza, yo ya había visto la puesta casi tal como ahora en Córdoba, es la imaginación
no solo del regisseur que tiene Brambilla, ¿no? Sino de la escenografía. La escenografía me parece notable, ¿no? Hay momentos que es alucinatoria, ¿no? Y creo que es un gran trabajo de puestista, ¿no? Y estuve de acuerdo totalmente cuando él me propuso esta estructura, porque hacía un tiempo yo había hecho algo que se llamaba la suite de Israfel, que se llamaba El hombre de la capa al revés, que la presenté con un grupo muy chico en un festival de Córdoba. Y yo la empezaba también en La Última Taberna, y desde La Última Taberna se recuperaba, digamos, la historia, pero ahí era para un actor, una actriz que hacía de Virginia pero no hablaba, bailaba, y 2 o 3 actores que iban dando vueltas, es decir, era una suite, ¿no? Es decir, una especie de recorte de Rafael. Cuando Brambilla, después de venir de Venezuela, me propone reestructurar la pieza desde el final, me pareció perfecto porque era una idea que está contenida en la pieza. Claro. Uno de los actos de la pieza, el de la Casa Blanca, ya está estructurado así. Claro. Poe está en este lugar del escenario con Lipar y allá están ocurriendo las cosas. Lo que hizo Brambilla fue unificar con ese criterio toda la pieza. Toda la puesta, ¿no es cierto? Íntegra. Está en el Teatro Cervantes, ¿cuánto tiempo va a estar? Eso no sé, porque creo que hay tiempos ya determinados, claro, más allá de que la obra tenga o no éxito en los teatros oficiales, ¿no? Tienen un límite, supongo que no importa ahí el éxito que tenga la pieza, que hasta este momento lo tiene y bastante grande. El viernes pasado estaba lleno, no había más localidades a la tarde. Y pero ahí no cuenta, como en un teatro privado, qué sé yo, el éxito o no que para pueda que tener siga. Una pieza. La ¿Tienen pieza un tiene tiempo un determinado? No sé si son 2 meses, 3 meses. Creo que son alrededor de 2 meses o 3, no sé. Y sé que después va a estar en el Festival de Buenos Aires, porque eso lo leí en alguna parte, ¿no? Pero, bueno, hay tiempo suficiente como para que se pueda dar, ¿no? Y un trabajo que es interesante para el que le guste hacerlo, a mí por lo menos me gusta, es leer el texto y ver la puesta. Así yo te diría que sí, claro, a mí me gusta mucho pieza. hacerlo, el que tenga ganas se lo recomiendo. Yo la había leído el día antes de ir a verla, entonces la tenía tan fresca, que todo esto que me estás contando lo recuerdo porque lo viví, qué sé yo. Claro, además habiéndola leído tan cerca de la puesta, esa puesta puede crear incluso una gran sorpresa, porque no está hecha en la dirección de la pieza. Es un lindo ejercicio. Claro. La semana pasada que estuvo acá Tito Cosa, con la nona hice lo mismo. La terminé de ver esta puesta nueva que es el musical y me fui corriendo a buscar el texto porque creo que es un buen trabajo para hacer. La primera taberna, sí. Vos la hiciste, lo primero que hiciste fue la primera taberna en un ratito. Taberna, en un rato, en una tarde. Una inspiración rotunda. Sí, más que inspiración, una falta de responsabilidad rotunda. Venía un grupo de amigos, entre ellos Humberto Costantini, a casa, estábamos por sacar el grillo de papel, o ya los debíamos estar por sacar, todavía no salía. Y yo no tenía nada para leer esa tarde. Había que tener algo para leer. Claro, era casi de rigor, ¿no? Y escribí lo que hoy es la primera taberna, y la escribí de un tirón. Cuando la leí, que para mí era eso todo lo que iba a hacer, fue Costantini, Humberto Costantini me dijo que tenía que seguir esa pieza que para mí ya estaba hecha de alguna manera, ¿no? Y fue a partir de ese momento que empecé a documentarme de verdad sobre la vida de Poe. La terminé ese mismo año, yo recuerdo que el último acto de mucho trabajo, y lo terminé en San Pedro, pero la pieza la empecé a escribir casi sin saber nada puntual de la vida de Poe, manejándome únicamente con lo que sabía del momento en que Poe se va de su casa, alrededor de los 18 años, abandona todo, las plantaciones de este padre Alan, que era su padre adoptivo, y decide ser poeta y decide afrontar la poesía y la miseria todo al mismo tiempo, ¿no? Eso era todo lo que a mí me interesaba. De todas maneras, y con esto nos vamos, creo que vale la pena recalcar en el libro, vos lo decís claramente, no es una biografía de Poe, es una apuesta. Sí, no, nunca pretendí que fuera una biografía. Creo que si alguien quiere leer una biografía de Poe, debe ir a un libro biográfico. Yo escribí un drama cuya excusa son 3 o 4 momentos que a mí me importaron de la vida de Poe. Tal vez si Poe resucitara y estuviera de buen humor, diría, bueno, la pieza es muy linda, pero ese no soy yo, ¿no? Claro, pero hay ciertos hitos, ciertas cosas que Poe representa y marca que te interesaron trabajar y que lamentablemente nos vamos porque si no me hubiera gustado hablar de eso. Bueno, cómo no. ¿Cómo sobrevive un artista
Sí, ese es un bueno, punto ese es el tema capital, de la ese es el pieza, tema. ¿no? Ese es No, y está el tema también del alcohol. del alcohol, por supuesto, pero el tema, digamos, central es un artista puesto frente al mundo, ¿no? Alguien que quiere vivir de su trabajo, ni siquiera necesita ser un artista. Sigue actual el tema, ¿eh? Sigue cada vez más actual, te diría. Gracias, nos vemos la semana que viene.